Muy buenos días, señores estudiantes. Eh, Bienvenidos a una clase de Realidad Nacional. Mi nombre es Omar Vinuesa. Soy ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad Central. Tengo una economía en la Universidad Central, o sea, soy economista. Tengo una maestría en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, la Argentina, en economía. Otra maestría en la misma universidad de administración, el Master in Business Administration, y una maestría en la misma universidad de Belgrano en marketing. Actualmente estoy cursando el doctorado en la Universidad Benito Juárez de México. Las clases de esta materia son clases para poder entender la realidad del Ecuador. Nosotros como país, nosotros como Ecuador. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se nos ve alrededor del mundo? ¿Cuáles son los ámbitos, cuáles son las variables que van a afectar a cualquier tipo de estudio? Por ejemplo, los estudios de mercado. Esta materia está totalmente fundamentada en variables políticas, en variables económicas, variables tecnológicas y variables sociales. Y cada una de estas tiene sus propias variables, como por ejemplo la variable política, que es política, gubernamental, legal y social, y la variable social, que es social, demográfica, cultural y ecológica. Listo, pues vamos a empezar con la clase de hoy. La siguiente clase va a estar dividida en 3 videos o en un solo video de 3 horas. Todo dependerá qué tan largo nos quede, pero realmente son 3 clases en una. Esta clase trata sobre la introducción a la realidad nacional, el contexto mundial, donde hablaremos sobre todo el ambiente político en el cual nos encontramos el día de hoy, sobre todo la sociedad, cómo está al día de hoy. Incluso vamos a hablar sobre el socialismo, el comunismo, el capitalismo. ¿Existe el capitalismo? ¿No existe? ¿Estamos en crisis como países capitalistas? ¿Cuál sería la solución ante la crisis del capitalismo? Vamos a hablar de los poderes y organismos mundiales y terminaremos con América Latina y el Caribe. Son clases bastante interesantes que por lo menos yo disfruto mucho. Vamos a empezar entonces con el ambiente político dentro de nuestro análisis. Como podemos observar en la gráfica, tenemos el edificio marxista, el edificio de Marx. Marx crea su libro en 1867 que se llama El Capital. Este libro trata sobre las variables más importantes en esa época, que era la sociedad y la economía. Marx divide a la sociedad de acuerdo con su economía. De hecho, él divide a la sociedad en el burgués y en el obrero. El burgués era la persona que llevaba los burgos, o sea, las haciendas. Entonces, los hacendados, como decir nosotros los hacendados. Entonces, el hacendado viene a ser el burgués y el obrero la persona que trabajaba. Marx plantea que la base de la sociedad es la economía. La base de la sociedad es la economía. En este edificio social, que realmente vendría a ser una casa de 2 pisos, él lo plantea como un edificio social. En este edificio él nos dice que lo material, lo real, lo pragmático, lo tangible, se encuentra en la parte económica, o sea, en el primer piso. Y que todo lo que esté hacia arriba de los primeros pisos, o sea, del primer piso, será un constructo de lo que está en el piso anterior. Entonces, la sociedad no es otra cosa que la construcción de la parte económica, ¿no es cierto? De lo económico. La sociedad va a ser
simplemente una construcción de lo económico. Si ese país tiene dinero, la sociedad está mejor. Si ese país no tiene dinero, la sociedad está peor. Marx no toma en cuenta la cultura, no toma en cuenta la demografía, la ecología, no toma en cuenta otras variables que vendrían a ser anteriores a la variable económica. Él simplemente nos dice que en lo económico está lo real y que lo social es un constructo de lo económico. Entonces, si yo quisiera botar esta casa, si yo quisiera derrumbarla, debo poner una bomba. ¿Dónde me saldría mejor poner la bomba si quiero acabar con un edificio? ¿En el segundo piso o en el primer piso? En el primer piso, evidentemente, porque si pongo una bomba aquí, estoy destruyendo lo social también. Por un lado. Por otro lado, si pongo una parte, o sea, si pongo una bomba en lo económico, todo el edificio caerá. Mientras que si yo pongo una bomba en lo social, se mantiene lo económico y la sociedad volvería a construirse. La sociedad es un constructo de lo económico, recordemos. Entonces, si yo pongo una bomba aquí en lo social, realmente no estoy afectando a nada real. Solamente estoy afectando a cuestiones que sean construcciones, etc. Mientras que la realidad se encuentra cómodamente y seguramente en el primer piso. Esto es en 1867. De hecho, las teorías de Marx ya fueron dadas por equívocas, en 1870, 3 años después. Sin embargo, Marx tuvo razón en esto del edificio. Tuvo razón en su época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actualmente sabemos que el edificio social ya no se toma en cuenta estas dos variables, ni mucho menos que lleva la misma lógica dialéctica. Simplemente que en este tiempo, pues tomen en cuenta que no había ni siquiera, bueno, ya teníamos la revolución industrial en Alemania, Inglaterra, en Francia, pero en el resto del mundo realmente no. Rusia era feudal, España era feudal. Vamos a el edificio social en la actualidad. Vemos que las bases teóricas, bases con comillas, bases teóricas, sería lo económico y lo social. Sigue siendo la misma lógica dialéctica un poco, tomando en cuenta que ya lo social en la actualidad no es solamente social, sino como les había dicho al principio de la clase, es social, demográfico, cultural, ecológico. Lo económico precede a lo social y lo tecnológico va después de lo social. Lo económico antecede a lo social y lo tecnológico precede a lo social. Vemos que en lo político está antes de todo. Esto vendría a ser como que la base. Yo le puse esta línea aquí para que se entienda que esto sigue siendo un edificio. Entonces la política vendría a ser los cimientos, y es algo que nos hemos dado buena cuenta nosotros, porque si es que cambia lo político en el país, va a cambiar lo económico. Si es que cambia lo político en el país, pues se deriva, digamos, que un presidente sea de la línea más capitalista, entonces el país se vuelve capitalista. Si el presidente es de la línea más socialista, pues la economía se vuelve socialista. El presidente socialista, la sociedad se vuelve socialista. Caso Cuba, etc. Ya. Entonces, vamos a hablar de por qué lo político viene a ser la parte de abajo, las raíces del sótano, el primer piso, lo que antecede a todo el edificio social de Marx. ¿Por qué? Habíamos hablado, lo social vendría a ser el burgués, el oprimido es el obrero. Esto es en la parte social. Marx, en el libro, en el Manifiesto Comunista, si le podemos decir libro, que lo escribió conjunto con Engels, Friedrich Engels. Entonces, él nos dice que el opresor es el burgués, mientras que el oprimido es el obrero.
Y recuerdan que habíamos hablado que todo viene de una base y que esta base será lo que derive a la sociedad. Bueno, entonces esta base será la base económica, donde Marx habla de el sistema de capital. ¿Ya? Entonces, la lógica dialéctica que utiliza Marx es decir, señor obrero, usted está siendo oprimido por el burgués mediante el sistema de capital. ¿De acuerdo? Y mucho ojo que yo hablo de sistema de capital, no de capitalismo. Recuerden que también yo les dije que íbamos a hablar un poco de capitalismo, si por si acaso existe, no existe. Hemos oído hablar mucho de eso, pero ¿existe realmente un capitalismo? Bueno, Marx en su vida habló de capitalismo. Marx era intelectualmente correcto, intelectualmente moral, cosa que los marxistas actuales no lo son. Marx nos dice del sistema de capital, no de capitalismo. El término capitalismo fue un término peyorativo que se hace aproximadamente en la década de los 20 por Werner Sombart. Él es el que dice el capitalismo en una suerte de desprecio al sistema. O sea, es un término peyorativo, es en desmedro, o sea, para decirle que el sistema es algo, bueno, más adelante me van a entender, pero que es algo más ilusionario, de ilusión. ¿Por qué? Porque Marx decía que todo lo que termine en ismo será ideología. Por ejemplo, socialismo, comunismo, marxismo, maoísmo, fundamentalismo, vamos a la derecha, liberalismo, progresismo, que son las nuevas chicas que se pintan el pelo y van a hacer marchas, GLBT, ¿cierto? Es el progresismo, liberalismo, que ya les había dicho, conservadorismo, nacionalismo, el nazismo en sí, ¿ok? Pero alguien me dice, por ejemplo, el correísmo. No, eso no es una ideología, no es correísmo, vendría a ser, la época se llama correato, no correísmo. Siempre que nosotros digamos ismo, estamos hablando de ideologías, ¿ya? Marx decía que no es una ideología el capitalismo, ¿ya? No es una ideología. ¿Por qué? Porque es algo real. Entonces, si bien Marx nos dice, es el socialismo y el comunismo a dónde tenemos que llegar, eso es una ideología, es a dónde tenemos que llegar. Pero actualmente vivimos en una sociedad de capital. Así que no es ismo, no es a donde tenemos que llegar, es una realidad. Entonces el capitalismo, con todas sus filias y fobias, con todos sus vicios, con todas sus cosas buenas y malas, es una realidad. Y mucha gente gana adeptos o gana muchos puntos por ser de esta ideología socialista, comunista. ¿Por qué? Porque es un sueño, es a donde se tiene que llegar. Y si ustedes comparan un sueño con la realidad, el sueño siempre va a terminar ganando. La realidad no, porque la realidad es dura, porque en la realidad te toca trabajar, te toca pagar cuentas, te toca estudiar, tienes responsabilidades, estás bajo la ley, tienes un estado, tienes dinero, ¿ok? Pero no es que sea, pero es algo real, no es una ilusión, no es un sueño. El sueño siempre terminará ganando. El problema es que cuando han querido implementar este sueño, se ha convertido en una pesadilla, ¿no? Que sigue siendo un sueño, pero un mal sueño. ¿Por qué? Porque no han podido mantenerla, porque realmente no tiene una base teórica real, ¿sí? Un país no puede existir sin dinero, sin Estado y sin propiedad privada, que son los 3 puntos de Marx, que ya lo iremos viendo, pero me estoy adelantando. Entonces, recordemos esto, a la sociedad Marx la divide en burgués y obrero. El burgués vendría a ser el opresor, el obrero será el oprimido y el sistema que avala esta opresión es el sistema de capital, ¿ok? Esto es algo que nos dice Marx. Yo no voy a dar ninguna opinión, solamente les estoy comentando, ¿ya? Luego hablaremos de opiniones, tal vez si es que sale aquí. Sigamos.
un poco de política. Vamos a darnos un pequeño salto de aquí. Después volvemos al edificio. Pero recuerden que estamos queriendo explicar la parte política, ¿sí? Ya, en el año 1789, en la Revolución Francesa, al momento de acabarse la Revolución Francesa y de quitar, por decirlo de una manera, a María Antonieta del poder, que decían los anarquistas que era una genocida y que mataba al pueblo de hambre, y lo era, ¿ya? Después del año 1789, digamos, en el año 1789, se arma este concilio que vemos en la parte derecha de la diapositiva, donde las personas que se sientan a la izquierda, ¿sí? Y los que se sientan a la derecha, se van sentando de acuerdo a su postura. Los que pedían revolución eran llamados los anarquistas, y los que pedían conservación eran llamados conservadores. Los que pedían revolución eran los que habían logrado sacar a la realeza, a la monarquía de Francia. Pero los que querían conservación, ellos en cambio pedían que siga el mismo modelo de monarquía, tal vez con algunos herederos o algo, pero ya que siga la misma monarquía. Mientras que los que pedían, los anarquistas, que pedían revolución, ellos decían no, que se presente otro tipo de gobierno. Ya, entonces a la izquierda se sientan los anarquistas y es la primera fuerza de izquierda propiamente dicha, los que piden revolución, esos son los anarquistas. Y mientras que a la derecha se sientan los conservadores, los que piden que se mantenga, y ese viene a ser el primer movimiento de derecha. Son los primeros históricamente hablando. Entonces, los anarquistas piden revolución, los conservadores piden evolución, posiblemente. Y estas son las bases en donde se van a cimentar las siguientes escuelas de pensamiento. En 1789 el anarquismo, a más de ser un movimiento revolucionario, no era una escuela de pensamiento, pero ha pasado el tiempo y se ha utilizado el mismo anarquismo como escuela de pensamiento. ¿Qué quiero decir con escuela de pensamiento? Estoy hablando de algo metodológico basado en una ciencia, en alguna doctrina que nos puede servir para un idealismo, ¿cierto? Para un ideal, para alcanzar un ideal, unas metas políticas y de gobierno. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la base se planta en este momento. Es el anarquismo, o sea, los revolucionarios. Si ustedes se fijan, todos, sin excepción, los movimientos de izquierda, lo que piden es revolución. La revolución rusa, la revolución francesa, ¿sí? La revolución ciudadana, la revolución cubana, la revolución bolivariana, ¿ya? Todos ellos piden revolución. Tienen una base anarquista, de la escuela de pensamiento anarquista. Mientras que la derecha lo que pide es conservación. O sea, por eso a eso le llamamos el conservadorismo. Las escuelas de pensamiento que más se distinguen entre izquierda y derecha vendría a ser el anarquismo como padre de la izquierda, conservadorismo como padre de la derecha. Anarquismo vendría a ser el marxismo, que a su vez se divide en socialismo y comunismo, el maoísmo y el fundamentalismo. El maoísmo es un derivado del marxismo, el fundamentalismo también es un derivado del marxismo, y el marxismo toma el anarquismo como metodología. ¿De acuerdo? Entonces vemos que estos 4 puntos de vista vendrían a ser 5 realmente, porque el marxismo-socialismo, marxismo-comunismo, sería así. Y ustedes van a decir, ¿y el socialismo del siglo XXI y el resto? Claro, están dentro de cada una. Por ejemplo, dentro del marxismo tenemos al socialismo, y dentro del socialismo del siglo XXI, los socialistas nacionales, socialdemócratas, inclusive los socialdemócratas, que son los países nórdicos que utilizan esta escuela de pensamiento. Ya. Mientras que la derecha tenemos el conservadorismo, que pide la conservación.
o la evolución, como digo yo, el nacionalismo, que es movimientos de pensar mucho en el bienestar propio como país, y el liberalismo, que prácticamente es el libre mercado. Dije prácticamente, no es el libre mercado, y ya vamos a ver por qué. Entonces vemos como estas, y cada una también tiene pequeñas divisiones. Vemos como cada una de estas son representantes de una postura política. La postura viene a ser izquierda para anarquismo, marxismo, maoísmo y fundamentalismo. La postura viene a ser derecha para conservadorismo, nacionalismo y liberalismo. Postura, no ideología. Si ustedes están en alguna conversación con algún compañero, algún familiar, ¿y cuál es tu ideología? Yo tengo ideología de izquierda. O sea, no, la izquierda per se no es una ideología, es una postura política. Te pregunté cuál es tu ideología. Anarquismo, marxismo, maoísmo, fundamentalismo. ¿Cuál? Entonces de ahí se van a quedar con que, bueno, nadie se autopercibe de derecha. La gente tiene miedo a decir que es de derecha. ¿Por qué? Porque la derecha no es tan romántica como la izquierda, ¿sí? No nos hacen películas como que películas a Che Guevara, la gloriosa Revolución Francesa, que fue algo necesario en la historia, pero sigue siendo revolución. ¿Ya? Estoy yendo a lo técnico, nunca si es que es bueno o es malo, es bonito o es feo, no, es a lo técnico, es izquierda, es derecha. Pero la izquierda es más romántica, la derecha es más satanizable. ¿Por qué? Porque es como que le satanizas a Estados Unidos. Estados Unidos va a decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es real, ¿ok? Mientras que los otros países posiblemente no lleguen a ese nivel económico. Uno de los derechos humanos es el derecho al trabajo digno y remunerado. De hecho, es irrenunciable la remuneración dentro de un trabajo. ¿Ya? La mayoría de países en el mundo no aseguran este derecho. Estados Unidos sí, y algunos países de Europa también. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como Estado tengo que garantizar que tú, ecuatoriano, tengas trabajo. Y si no puedo garantizar, pues yo te pago un salario, un sueldo mensual. ¿Por qué? Porque yo debo garantizarte que tengas trabajo. Y si no puedo garantizarte, pues tengo que pagarte. ¿Ya? Entonces, por eso son los bonos, los salarios al desempleo. ¿Por qué? Porque el Estado te paga por no tener trabajo. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, él sí cuida a su gente. Mientras que pregúntenle a Cuba a ver si es que sí tienes plata, o Venezuela, sí tienen plata, pero no tienen que comprar. O sea, no sirve de nada. Pero bueno, entonces si alguien les pregunta, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, dice, políticamente no está diciendo nada, perdón, ideológicamente no está diciendo nada, soy de izquierda, soy de derecha, nada, no me está diciendo nada ideológicamente. Políticamente, si quieren, está diciendo mucho, pero ideológicamente no está diciendo absolutamente nada, ¿ya? Está simplemente dando una postura. La postura es una postura política, o sea, políticamente mi postura es en contra de la derecha, o políticamente mi postura es en contra de la izquierda. Esa es la postura que están dando, pero no tiene nada que ver con las ideologías. Entonces ustedes me dirán, ¿y dónde queda el centro? El centro, si bien es algo que se puede apreciar, es algo que no tiene nada que ver con conservadorismo, nacionalismo, liberalismo, anarquismo, marxismo, maoísmo, fundamentalismo, según ellos. Pero realmente lo que hace es agarrar un poco de todos. Entonces yo no le tomo mucho en cuenta a la gente que soy de centro, centro izquierda, centro derecha, ultra izquierda, ultraderecha. Yo, como politólogo, no le tomo mucho en cuenta, y como economista menos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a haber dos fuerzas, izquierda y derecha, eso es todo, es binarismo, eres de izquierda o eres derecha, es blanco o es negro, hablo políticamente. ¿Por qué? Porque si, y traten de ver mis manos, ¿ya? Si tengo algo en el centro, por ejemplo este celular,
y algo a la derecha y algo a la izquierda, lo que esté en el centro va a estar hacia la izquierda de esta postura, y lo que esté igual en el centro va a estar hacia la derecha de esta postura. Entonces, si estás en el centro, para los de izquierda, eres derecha. Si estás en el centro, para los de izquierda, eres izquierda. ¿Ok? Estás en la izquierda. Por eso sigue siendo dos posturas, porque son de confrontación. No es nada, no te dice ideologías, no te dice pensamientos, solo te dice confrontación. Es como decir Barcelona-Emelec. Yo estoy en el medio. No, solo tienes dos equipos en el Ecuador. ¿Sí? No hay liga, no hay ninguna. Solo dos. Barcelona-Emelec. ¿A cuál le vas? A ninguno. Ya, eso es ser del centro. Si me pones en esas, entonces no soy hincha de ningún equipo. Ese es el centro. ¿Ya? Listo. Ahora, centro-izquierda, centro-derecha, es como que está un poquito, agarra más cuestiones del anarquismo, marxismo, maoísmo y fundamentalismo. Centro-derecha, que agarra más cuestiones del conservadurismo, nacionalismo, socialismo, que de las ideologías de izquierda. Ultraizquierda y ultraderecha. Norberto Bobbio, en su libro Izquierda y Derecha, nos dice que izquierda y derecha son categorías políticas y que de los extremos dependen los medios, ¿ya? O sea, el medio que yo uso para que tú seas de izquierda, el medio que yo uso para que tú seas de derecha. Por ejemplo, podríamos hablar que Cuba podría usar, es extrema izquierda. ¿Por qué? Porque ellos han utilizado medios forzosos, ¿ya? Campos de concentración, en el caso de Cuba y en el caso de Rusia y China, ¿ya? Rusia construyó un muro en Alemania, el muro de Berlín. Ese es un extremo, porque yo estoy obligando a que la gente sea de izquierda, estoy obligando a que la gente no salga del país, porque le temen a este tipo de ideologías, ven que es pésimas estas ideologías, así que les pongo un muro para que la gente no se vaya. Eso es un extremo. Mientras que una extremo derecha vendría a ser que todo es para mí, ¿no es cierto? Liberalismo, nacionalismo, conservadorismo, el nazismo vendría a ser algo de extrema derecha. Ya el nacionalsocialismo, 1933 al 45, 12 años. Ya, eso vendría a ser extrema derecha. Lo que quiere decir es que los medios que se estén utilizando son estos medios los que abarcarán los parámetros para nosotros saber si es de extrema izquierda o si es de extrema derecha, ¿sí? Lo que dice Norberto Bobbio es que son los medios los que marcan los extremos. Un poco de historia. Vladimir Ilich Ulyanov, Vladimir Lenin. Miren esto, la Revolución de Febrero. Él agarra el libro de Marx, el comunismo, el capitalismo, y planta esta ideología comunista a su movimiento político, ¿ya? Su movimiento político era los que eran la mayoría de Rusia, o sea, los bolcheviques. ¿Por qué? Porque eran la mayoría, y en ruso, pues, bolchevique significa la mayoría. Menchevique significa la minoría, o son menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él utiliza la ideología marxista, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la ideología marxista? La ideología que nos dice que el opresor es el burgués, el oprimido es el obrero, y el sistema que lo avala es el sistema de capital. Esa es la ideología. Todo el libro para decir eso, ¿de acuerdo? Entonces, Lenin agarra esta ideología y la utiliza para propósitos políticos. Él va a las fábricas, comienza a armarse un movimiento de mucha gente. Él va a las fábricas y en las fábricas comienza a decirle al obrero: obrero, es hora de romper las cadenas. No tenemos nada más que perder, más que nuestras cadenas. Obrero, acompáñenme a cambiar el mundo. ¿Sí? Y estos aforismos que son simpáticos o que eran simpáticos en esta época, ellos
o sea, los bolcheviques quitaron del poder, igual que los anarquistas, en la Revolución Francesa a la monarquía encabezada por María Antonieta, pues los bolcheviques, o sea, Lenin, en el movimiento bolchevique, mediante la Revolución Rusa, quitaron del poder a el zar Nicolás de Rusia, los últimos zares que han habido en Rusia y en el mundo, pues. ¿Ya? Se dan cuenta que la línea es exactamente la misma en izquierda. Bueno, y utilizan ¿qué método? La revolución, el anarquismo como método. La ideología es la marxista, pero obviamente el marxismo se basa también en el anarquismo. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Lenin lleva a toda la gente con estos aforismos simpáticos y se realiza la Revolución de Febrero. La fecha de la Revolución de Febrero es el 8 de marzo de 1917. Y ustedes, si es que han parado bola, si es que han puesto atención al video, me van a preguntar, ¿cómo que la Revolución de Febrero es en marzo? Sencillo, porque ellos manejaban el calendario gregoriano de 10 meses. Por eso septiembre es del mes séptimo, octubre es el octavo, noviembre es el noveno, diciembre es el décimo. Mientras que el resto del mundo manejaba el calendario juliano, que es con el mes de junio y julio adicionalmente. Entonces ellos como que saltan enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ya? Agosto es de 8, ¿no? Por si acaso. Agosto es del sexto mes, lo siento. Agosto es del sexto mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para ellos la revolución es el 8 de marzo, pero para el resto del mundo es en febrero. ¿Ya? Ya. Estoy equivocado, disculpen. Para ellos la revolución es en febrero, para el resto del mundo la revolución rusa es en marzo. Ya, pero a ellos, por eso ellos lo llaman revolución de febrero, así como la revolución de octubre fue en noviembre. Ya, es como que un mes después. La revolución de febrero se realiza en marzo, la revolución de octubre fue en noviembre. Por eso los chinos que utilizaban y utilizan todavía algunos el mismo calendario de 10 meses del calendario gregoriano, pues este calendario hace que se termine el año en febrero, más o menos, a finales de enero por ahí. Por eso ellos celebran el año chino a inicios de febrero, creo, o a finales de febrero, no estoy seguro. ¿Ya? Bueno, esa es la explicación de esto, no es porque estén mal las fechas. La Revolución de Febrero se llevó a cabo en el contexto de los duros reveses militares sufridos durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Totalmente fueron los años en que ya comenzó a gestarse la Primera Guerra Mundial. Rusia se involucró, pero ya tomemos en cuenta que la revolución es en 1917. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, y tomemos en cuenta que se arma la guerra y Rusia no tenía mucho que ver. Sin embargo, él es el zar Nicolás, y su esposa era alemana. La Primera Guerra Mundial también fue contra Alemania. Ella era alemana y ella ya se había ganado pues su mala reputación por el hecho de ser alemana. No sé si recuerdan ustedes, pero alguna vez Freddy Eller se estaba lanzando a presidente y ya estaba hasta primero en las elecciones, y fue la época de la guerra, por decirlo de alguna forma, del conflicto que nosotros teníamos con Perú. Bueno, al saber el pueblo ecuatoriano que la esposa del futuro presidente iba a ser peruana, bajó en encuestas, totalmente. ¿Ya? Prácticamente pasa lo mismo. Ella es alemana y está en la Primera Guerra Mundial. Y bueno. Entonces Vladimir Lenin utiliza el argumento marxista clasista para decir que, claro, que la gente pobre no tiene la culpa de ser pobre, que es el rico el que le mantiene pobre.
y el padre de los ricos vendría a ser ellos, los Romanov. Entonces, aquí tenemos a Nicolás, que vendría a ser el zar, el último zar de la Rusia imperial. También tomemos en cuenta que cualquier película de Disney, cualquier película de princesas, de lo que ustedes vean, están basados en esta familia. Ellos son realmente los últimos de la realeza en el mundo, ¿sí? Ahorita tienes al príncipe Carlos, claro, ya es rey, ¿no? Al que igual es el rey de España, a Felipe de Borbón, puede ser. No me acuerdo si se llama Felipe. En fin. Bueno, pero no tenían ese aire principesco como estas cuatro señoritas. Alejandra, la señora alemana que les digo, y tomemos en cuenta también que en esta época se casaban por cuestiones de mantener los reinos. Entonces había todavía sobrevivientes de la monarquía alemana, del Segundo Reich. Entonces dijeron, pues, ¿sabes qué? Para consolidar el reino ruso con el alemán, que se casen los dos, era una decisión de los padres, en este caso de Nicolás I, él es Nicolás II. Ya. En orden, en las hijas tenemos a Olga, Tatiana, María, Anastasia, y el pequeño de aquí es Nicolás, el zarovich, ¿no? El pequeño tenía una enfermedad que se llama hemofilia, que es una enfermedad que no tiene coagulación de la sangre, lo que quiere decir que entre tantas cosas que tienes, primero la sangre pasa demasiado rápido provocándote muchos dolores, la sangre no se espesa. Van a decir, es bueno que la sangre no se espese porque cuando la sangre se espesa puede darte parálisis. Sí, de acuerdo, pero no es tan recomendable, o sea, siempre hay que encontrar un punto intermedio. Entonces, bueno, a él no se le, si se cortaba, sangraba y sangraba y sangraba y sangraba días, ¿ya? Hasta que la sangre pueda totalmente detenerse. Igual le provocaba esta enfermedad muchos dolores por la rápida circulación, que no podía caminar mucho. En fin, el niño muere a los 14 años. Él iba a ser el heredero al trono porque es el único hijo varón de todos. A ellas eran llamadas el par mayor porque eran las más grandes y ellos son el par menor porque eran las más pequeñas, ¿no? Bueno, entonces siempre se pensaba que era la enfermedad de los reyes, ¿no? Porque se supone que ellos eran primos lejanos y al ser primos lejanos le habían heredado en castigo de Dios esta enfermedad al zarovich, cuando realmente la ciencia ya sabe que no es así. Según leyes de Mendel, sabemos que para un niño enfermo la madre es portadora. Entonces, la mamá es portadora. A ver, portadora quiere decir que tengo la enfermedad pero no tengo los síntomas. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad cromosómica. No sé si podría llamarle enfermedad, porque la enfermedad, por propia definición, es algo que te contraes y que tienes la posibilidad o no de eliminar esta situación de tu cuerpo, ¿sí? Como gripe, el resto de enfermedades, ¿no es cierto? O sea, te contraes esto, el cáncer, ha habido gente curada, el VIH, ha habido gente curada, el SIDA, que es la enfermedad, ha habido gente curada. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que una enfermedad es que tú naces sin enfermedades y la contraes y llega un punto en que la curas. Bueno, entonces, esto no se podría, es un mal, es, no sé, es una mala formación cromosómica que afecta al cromosoma X. Entonces, las mujeres, al ser XX, si se te daña una X, pues tienes la otra, ¿no? Pero a los hombres, al ser XY, se nos daña una X, no tenemos otra. Así que un hombre es enfermo, la mujer es portadora. Por eso no hay tantas mujeres daltónicas. Si ustedes se fijan, la mayoría de personas daltónicas son hombres. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellas no contraen la enfermedad. Ahora, según leyes de Mendel, si tu padre fue enfermo
y tú tuviste hijas, ahí las hijas ya son portadoras. Bueno, hay el 50% de que sean, 25% de que sean sanas, 25% de que sean enfermas, y el 50% es una mezcla de que sean portadoras, ¿ya? Tomando como ejemplo, eso nos dice las leyes de Mendel. Si es que tu padre es enfermo, entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, el 25% que sea sana, el 25% que sea enferma, y el 50% que sean portadoras. Ahí suma el 100%. Si la madre es la portadora, el 100% de los niños serán enfermos, el 100% de las niñas serán sanas o portadoras, pues, ¿ya? Entonces ellas igual eran portadoras de la enfermedad. Perdón, ya hablé tonterías. El 25% de niñas serán portadoras y el 25% serán sanas. Y el 100% de niños serán enfermos. ¿Por qué? Porque no existen los niños portadores. ¿Ya? Esa es la razón. Entonces, por eso también ha habido casos de mujeres que sean enfermas. Muy poco, muy raro avis, ¿ya? Pero los hay. Para que se den cuenta, al decirles que estamos dividiendo entre el 50% mamá y el 50% papá, estamos hablando de un 25% de probabilidades en que uno sea enfermo y el 25% de probabilidades si es que el otro es el portador, ¿ya? Entonces, en este caso, quiere decir que a menos de que los dos no sean enfermos, existe aproximadamente un 12% de probabilidad de población a nivel mundial que las personas con hemofilia enfermas, o sea que presenten síntomas, son mujeres. Un 12%, el 88% son hombres. Y lo mismo pasa con el daltonismo, pero porque también es un mal cromosómico. Entonces, lo mismo pasa con el daltonismo, por eso hay mujeres que también son daltónicas, pero el mismo porcentaje, tiene que ser el mismo porcentaje, el 88% son hombres, el 12% vendrían a ser mujeres, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el padre es enfermo y la madre es portadora? El 100% de los hijos serán enfermos, ¿ya? Si ambos tienen la enfermedad, o sea, ella la porta y él es enfermo, ¿ya? El 100% de los hijos tendrán la enfermedad. En este caso vimos que solamente la madre era portadora y el chico era el chico enfermo. Bueno, siempre es bueno saber, hasta por cultura general. El 17 de julio de 1918 pasa algo. Muere la familia Romanov. Como los bolcheviques llegan al poder, y de hecho su máximo representante, el señor Lenin, ya estaba en el poder, el ejército rojo, pues comienzan una guerra civil en cacería al ejército blanco, a los mencheviques, o sea, a las personas que pedían conservadorismo, gente que estaba a favor de la realeza. Entonces, la revolución se da para quitar a la realeza del poder, porque igual que en la Revolución Francesa decían que ellos eran unos asesinos y que mataban de hambre al pueblo, y lo eran, ¿de acuerdo? O sea, sí, el rey más que nada, las niñas, o sea, no tenían nada que ver en eso porque no sabían nada. El rey era, bueno, manejaba lo poco, mucho que sabía, era muy joven también el rey, el zar, ¿no? Era bastante joven. No recuerdo la edad, pero creo que muere a los 38 años, que es mi edad, ¿no? Entonces, y ahí no había conocimiento económico, administrativo. No, ellos gobernaron como les vieron gobernar a sus padres. Y él no estaba al tanto de que el mundo estaba cambiando, ¿no? En fin. El 17 de julio sucede algo que, a ver, antes de esto, un año antes, en 1917, recuerden que la Primera Guerra Mundial acaba en 1918, entonces en este año acaba la Primera Guerra, la Gran Guerra como le llamaban, y la muerte de los Romanov. Un año antes les exilian a los Romanov para no matarles. Les exilian a una cabaña. En esta cabaña viven, y al decirles cabaña me refiero a una casa de 3 pisos en el campo con ni sé cuántas hectáreas, pero ya no era la vida de reyes,
la de los grandes vestidos y fiestas pomposas y joyas, ¿ya? Ustedes van a decir, ay, pero es una casa de 3 pisos. Claro, pero cuando eres el dueño del país, a que te den una casa de 3 pisos es bajarte mucho. Bueno, les dan ellos, pasaban con guardias rojos todo este año. Pasaron prácticamente como que fuera una vida de retiro, cultivando, trabajando la tierra, criando cerdos, hasta que el movimiento bolchevique, el mismo Lenin y el movimiento bolchevique deciden que hay que tener una solución con la familia Romanov. La solución sería, pues, el exterminio, la muerte de la familia Romanov. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? De vez en cuando se despertaban a ver si estaban todos, ¿no? Entonces eran pruebas al azar. 3 de la mañana entraban los guardias y les despertaban, les levantaban y les tomaban fotos, porque Lenin ya estaba paranoico y necesitaba fotos de que ellos estén con vida. Entonces ese rato era orden de Lenin, pues era una orden, ni siquiera azar le obedecían tanto. Ese rato les levantaban, les tomaban fotos y se le mandaban la foto a Lenin, mientras que ellos volvían a sus casas, a sus aposentos, ¿no? Y eso pasó varias veces. Siempre foto, y se despertaban y ya. Un día, el 17 de julio, foto, bajaron todos y era la foto incluso con las 4 personas que ellos les ayudaban. Tomen en cuenta que son 7 más 4 personas, eran 11. O sea, la foto era total porque querían que estén todos en la foto, en el asesinato, y eran los ayudantes, el médico que se hacía cargo del niño. El niño no podía bajar las gradas porque por su enfermedad no podía caminar mucho. El papá le fue amarcando. Se sentaron, no para esta foto que está aquí, pero sí para una foto no hubo ninguna foto, perdón. Pero es que hubo la foto después de, por eso les digo. Les pusieron a toda la familia ahí, ellos ya sonreían todo para la foto, o sea, no sonreían, pero se ponían así como para la foto listos. Y el guardia saca un papel y dice, por orden del ejército bolchevique, del ejército ruso y Lenin, pues, la familia tal, la familia Romanov, es condenada a muerte. Y ahí ustedes entenderán que comenzaron los gritos, los llantos. Preparen, apunten, disparen, ¿no? Y comienzan a disparar a toda la familia e incluso a los ayudantes. A los ayudantes, los cuerpos los pusieron hacia un lado, a la familia la mantuvieron juntos. ¿Por qué? Ya se los voy a explicar. Cuando comienza esta ráfaga de balas, el zar y la zarina mueren al contar, mueren rápido, porque los disparos fueron fatales, ¿no? Prácticamente no sufrieron. El niño, gracias a Dios también, muere muy rápido, ¿sí? También porque el disparo es fatal. Las niñas son las que sufrieron demasiado, pero demasiado es mucho, ¿ok? No murieron, de hecho, y tuvieron que terminar el trabajo a golpes, con las bayonetas, a bayonetazos. ¿Por qué? Porque la madre les había dicho que siempre en sus ropas tengan vestidas joyas. ¿Por qué? Porque si ese rato les tocaba salir, ellos no pensaban que les iban a matar, pero pensaban que les tocaba irse de ciudad en ciudad hasta que les saquen de Rusia. Entonces necesitaban tener dinero. Las niñas tenían joyas cosidas en toda su ropa, en sus pijamas, tenían joyas cosidas. Entonces, cuando los guardias rusos disparaban, estas joyas funcionaron como una suerte de chaleco antibalas. Entonces, ellas sentían el golpe, pero el disparo no era letal. Se veían muchos gritos y, como les digo, a la final el trabajo fue terminado de la otra forma. Y eso es lo que había pasado con la familia rusa, ¿no? Las 4 personas que también murieron esa noche fueron llevadas, fueron separadas. Las 4 personas, los 5 adultos
y se quedaron solamente los dos niños. Les separaron también al cuerpo de los dos niños. ¿Para qué? Para que jamás puedan tener una tumba, ¿ok? Para que no descubran nunca que es la familia. Primero, para que no sepan que les mataron, que piensen que murieron en la revolución, la noche de la revolución de febrero, y no fue así, sino que ellos sí lograron escapar. Y ahí les separan a los cuerpos, les ponen en una fosa común a las 3 hijas y a la pareja, y en otra fosa un poco más lejana a ellos dos, y en otra fosa a los 4 ayudantes. Al pasar los años, comenzaron a medir expediciones. Ya Lenin no estaba en el poder, el que estaba en el poder era Stalin, y encuentran los cuerpos. Y al abrir la tumba de la familia real, pues se dan cuenta que no estaba el cuerpo de los dos niños. ¿Ya? Obviamente decían que el niño, por su condición, no le daban más de 2 años de vida, o sea, él iba a morir. Pero de ella sí, y se arma esta idea de que ella puede seguir con vida, de que Anastasia está viva. De hecho, hay películas sobre eso. Disney, no es Disney, Fox sacó una película sobre Anastasia, que no tiene nada que ver con la historia que les estoy contando, ¿no? Es bastante diferente. Pero se hicieron películas de esto, de la niña que sobrevivió, ¿no? Entonces, ese momento, Stalin da la orden que se exhumen los cadáveres, que se hagan todos los estudios necesarios para ver si es que la niña está viva. Y encuentran el cuerpo, y efectivamente faltaba el cuerpo de los dos, y encontraron también el cuerpo de los empleados, pero jamás encontraron estos dos cuerpos. O sea, cuando les dije, creo que me equivoqué, no encontraron el cuerpo de los dos, solamente el cuerpo de estas 5 personas, más los 4 empleados, que eran los 9 cuerpos. Pues faltaban estos dos para que sean los 11. Y no encontraron este cuerpo hasta la década del 70. Entonces se creó esta gran expectativa de que Anastasia seguía con vida, y en años posteriores salió una señora afirmando que ella era Anastasia, y el rostro era muy parecido, muy similar al de Anastasia. Esta persona comenzó a decir que sí, que ella es Anastasia, y por eso todas las películas sobre Anastasia es que ella sobrevivió, o que ella sobrevivió, ¿ya? Entonces, todo el mundo pensaba que ella estaba viva. De hecho, esta persona que decía que ella era Anastasia y ya pedía que le llamen como duquesa imperial Anastasia, esta persona se casó con uno de sus seguidores, que él pensaba a muerte que ella era Anastasia. Cuando ella llegó a un hospital, llegó con heridas, con una herida que también tenía Anastasia, que ¿cómo se llaman? Los mismos historiadores verificaban, y tenían los pies un poco deformes, igual que los tenía Anastasia. O sea, deformados. ¿Por qué? Por el uso de tacos, por el uso de este tipo de calzado que usaban las reinas de esta época, que se les deformaba un poquito los pies, ¿ya? Los dedos, llamémosle, no los pies, no dicen que esta familia, qué rara, no, solo los dedos se les deformaban un poquito por el uso de este tipo de calzados desde muy niñas, porque desde niñas tenían que salir con estos vestidos. Al pasar el tiempo, pues muere esta persona, Anastasia, la que decía que era Anastasia, y le hacen la prueba de ADN con familiares que todavía estaban vivos en otros países. La prueba demostró, obviamente, que no era Anastasia, que estaba mintiendo, y que era una señora que realmente su nombre era Anna Anderson. Anna Anderson había fingido que era Anastasia, y ya, ella muere. Pocos años después de que ella dice de que ella fallece, encuentran el cuerpo de los dos niños. Hacen todas las pruebas posibles, se demoraron años en detectar que sí, que eran los dos niños, y reunieron a toda la familia. Hay documentales sobre esto, sobre la familia ya reunida,
y enterrada, ¿no? Entonces, bueno, esto como un dato un poco historiográfico de la muerte de los Romanov. Vemos en línea de tiempo el zar Nicolás, que era el regente de Rusia, nada más. El último zar, derrocado por Lenin, que siguió las ideas de Marx. Al morir Lenin, estaba en juego el puesto, así que tenían a dos personas en mente, Trotsky o Stalin. Stalin manda a matar a Trotsky y Stalin se queda en el poder de Rusia. Pero Stalin no solamente crea Rusia, sino la Unión de Países Soviéticos Comunistas, la URSS. ¿Okay? Estos países que estaban Ucrania, etcétera, Rusia mismo, pues tenían un mismo regente que era Stalin, ¿ya? O sea, es si lo quieren decir, el mandatario, el más grande que hemos tenido en todos nuestros tiempos. Pues sí, totalmente, ni siquiera Mao Zedong, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no solamente regía Rusia, sino que regía Rusia como principal y los otros países que formaban parte de la URSS, y aparte también un poco Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos, la agenda marxista nos habla de Trotsky, Lenin y Stalin en Rusia desde 1918, ¿no es cierto? El año de la Revolución Rusa. Desde 1918, aquí está, hasta 1990 que cae el muro de Berlín. ¿Ok? Vendrían a ser 72 años de que estuvieron en el poder los soviéticos de la Unión Soviética, me refiero, ¿no? Donde se vio la integración de los gulags, que eran campos forzados o forzosos o de trabajo forzado, ¿ya? Eran los famosos gulags, que eran para los rusos que formaban parte de para todos los soviéticos que formaban parte y que realmente eran alguna oposición política, etc. En Mao Zedong, en China, en 1948, luego de crear los derechos humanos, me parece muy gracioso, Mao Zedong en 1948 pues ya deja el poder y es seguido por Deng Xiaoping. Entonces él también parte de las ideas marxistas. Y él tiene dos grandes movimientos, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. El Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural son dos cuestiones, dos movimientos chinas, o de la China, pues, que han tenido varios muertos. En el caso no es Rusia, de la Unión Soviética, hubieron de 21 a 22 millones de muertos. Para que se den cuenta de la magnitud, en la Segunda Guerra Mundial, la guerra más sangrienta que ha habido hasta ahorita, hubo un total de 16 millones de muertos. ¿Sí? 16 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. A eso súmenle 6 millones aproximadamente. Estos son datos reales, pero nadie va a tener el dato exacto, ¿sí? Porque incluso había judíos que no estaban registrados. Así que aproximadamente 6 millones de judíos, ¿ya? El total de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío fue de 22 millones de muertos. 22 millones, es exactamente el mismo que hizo un solo país, sin guerra, sin Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y sin holocausto. Ellos tuvieron su propio holocausto. Stalin, en toda su cara de viejito bonachón, fue un gran asesino. Él, en el gobierno de él existe el Holodomor, que es cuando se mata de hambre, no de balazos, de hambre al pueblo ucraniano, que tuvieron que acudir al canibalismo, ¿no? Por eso Ucrania y Rusia siguen como que en conflictos. ¿Por qué? Porque existe esta rencilla desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, cuando
las fuerzas del nacionalsocialismo, de los nazis, comenzaron a invadir Rusia, pues, me confundo, la Unión Soviética, pasaron por Ucrania, y en Ucrania obviamente iban eliminando a los guardias que estaban ahí, a los guardias rusos, y los ucranianos decían: ven, muerte negra, y líbranos de la muerte roja. ¿Ya? O sea, había gente que estaba muy a favor de que entren los nazis. De hecho, cuando ellos entraron, fue en el único país que ellos entraron, y la gente salió a aplaudirles, a agradecerles, a victoriarles, porque lo vieron como un favor. Estaban muriendo de hambre con Stalin. Él mató a su propia gente, ¿no?